Hoy en Hablando con Chofo vamos a platicar un poco del departamento de Guatemala y sus municipios. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Miramos las estadísticas y los porcentajes que se hacen aquí en el departamento de Guatemala. Por ejemplo, el 2% del territorio nacional corresponde a el departamento de Guatemala. Pero de este 2%, el 21% de la población se sitúa aquí en Guatemala. El 53% de las empresas están ubicadas aquí en el departamento de Guatemala. El 47%, imagínense, el 47% del Producto Interno Bruto de Guatemala está aquí en Guatemala. Y el 91% de la recaudación fiscal está aquí, procede del departamento de Guatemala. Y el 43% del parque vehicular está aquí situado en Guatemala. Sin filtros, sin miedo, sin vueltas. Lo que nadie dice, pero todos vivimos. Derecho, economía, cultura y más. Esto no es un podcast tradicional. Esto es Hablando con Chofo. Hablando con Chofo. Esto es increíble, es algo que no se le ha buscado solución. Aquí en el departamento de Guatemala tenemos más de 20 años de estar estancados y de no invertir porque no se ha pensado en un futuro. Única y exclusivamente se ha traído las mismas circunstancias y no se ha logrado avanzar. Se ha conformado el gobierno que esté de turno en hacer las cosas que toda la vida hacen. Única y exclusivamente sentarse en una silla y no hacer es absolutamente nada. Realmente el tráfico es insoportable. Mucha gente del interior viene aquí a la capital a buscar nuevas oportunidades y a buscar nuevas cuestiones que no tienen en sus pueblos. ¿Por qué? Porque no se han logrado crear lo que se llaman los polos de desarrollo. O sea, los polos de desarrollo, con estos porcentajes que les estaba dando, indican que los polos de desarrollo están aquí en la capital, mientras que en el interior de la República no se han creado ese tipo de polos de desarrollo. Únicamente vemos un poco de desarrollo en los departamentos como son Retaluleu, Suchitepeques y Quetzaltenango, que se han hecho polos de desarrollo en temas de inversión de la construcción y la urbanización. Pero realmente por eso es que la población del interior se muda aquí a la capital porque no tienen oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esto? Que no se le ha dado la importancia de vida a el centro realmente que es el departamento de Guatemala. Con todo este tipo de circunstancias, lo único que se está haciendo es que en 5, 10 o 15 años más va a ser intransitable la ciudad capital y los municipios. ¿Por qué? Como vuelvo a decir, no se ha tomado en cuenta. Se ha únicamente sentado la gente en su escritorio a planear absolutamente nada. El aerometro es lo único que vemos ahorita nosotros como un avance real que se está dando en muchos años. O sea, esto hace 5 años era algo que tal vez se pensaba, pero ahorita se está llevando a la realidad. ¿Pero por qué es? Porque ahorita la iniciativa privada invirtió entre 150 y 200 millones de dólares para poder hacer este proyecto. Pero quiero aclarar que las municipalidades y el Estado no tienen absolutamente nada que ver. Por eso es que esa situación de transporte aéreo va a funcionar porque es de la iniciativa privada. Ustedes se dan cuenta que todo lo que es manejado por la iniciativa privada, pues realmente funciona. Ahí vemos las carreteras esas como las VAS que se pagan y son pues con una tecnología donde invierten con cemento. Ahí no vemos nosotros asfalto, sino que cemento, o sea que son construcciones que duran muchísimo y que se produce
realmente en bienestar de la población, aunque es pagado, pero funciona. Mucha gente utiliza ese tipo de atajos para llegar a los diferentes municipios o interconexiones de aquí de Guatemala. Pero vemos que a nivel estatal realmente no hay nada. Aquí lo único que se hace es tapar los hoyos. Miremos el famoso proyecto de la Martí, que era un recapeo únicamente de la capa asfáltica, y realmente con las primeras lluvias se arruinó. Realmente esos son trabajos cosméticos que únicamente vienen a solucionar, entre comillas, un poco la situación. Pero no vemos un proyecto grande como este del aerometro, que esto sí va a venir a darle un toque bonito a la ciudad y realmente va a transportar a mucha gente de una manera segura y rápida para las diferentes partes. Porque el parque vehicular, estamos hablando que el 47% del parque vehicular se produce aquí en la ciudad capital y no se hace nada. Vemos los pasos a desnivel, ese famoso paso a desnivel que está ahí trabado desde hace un montón de tiempo ahí en el Trébol, y no se hace absolutamente nada. Ahí han intervenido pues las diferentes instancias jurídicas para poder hacer que este proyecto funcione, pero se ha estancado. Entonces, todos esos proyectos que maneja el Estado o las municipalidades subcontratando empresas son un fracaso. Pero vemos, por ejemplo, en Misco, la interconexión ahí del Naranjo, que eso se trabajaron, hay 2 pasos a desnivel que se trabajaron ahí, la iniciativa privada, muy bonito, con la capa asfáltica, pero no de asfalto, sino de cemento, que eso va a durar 20 o 30 años. Pero la iniciativa privada es la que está haciendo el trabajo y está agarrando la responsabilidad que el gobierno y que las municipalidades deberían de hacer. Vemos con mucha preocupación también las grandes, podemos decir así, estafas realmente a oídos, porque realmente todos los que viven aquí en la capital se dieron cuenta del cambio de los semáforos, estos semáforos que dicen inteligentes, pero realmente yo los miro como prácticamente como una estafa, porque de inteligentes no tienen nada. Inteligente fue el que creó ese sistema para poder apropiarse de los fondos para sacar este tipo de cosas. Porque si esos semáforos que estaban antes, pues tal vez solo era de darles una pintadita y ya estaban los semáforos completamente funcionando normalmente, vienen e hicieron una inversión millonaria a una cosa que le llaman inteligente y absolutamente lo mismo. Solo fue cambiar los aparatos esos y no sirvió de nada. El mismo tráfico sigue saliendo, sigue. La gente que vive, por ejemplo, en el Milagro y trabaja, porque precisamente no hay polos de desarrollo que se hagan también en los municipios, se tienen que venir a la capital directamente, a la zona 10 o a la zona 9, la zona 14, la zona 13, y estamos hablando que si una persona vive en el Milagro y tiene que venir hasta la zona 13 o 14 o 10, estamos hablando de 3 horas y media, 4. Entonces, vivimos realmente dentro de un vehículo. Sumamos que son 3 horas y media de ida y 3 horas y media de regreso. Son 7 horas de nuestra vida que pasamos dentro de un vehículo y con el peligro de que lo asaltan a uno, cualquier cosa. Entonces, realmente una de las soluciones es el transporte urbano. Porque si existiera un transporte urbano decente, pues la gente se transportaría en ese transporte. Yo me acuerdo en los tiempos, sí, donde yo era pequeño y mi mamá pues muchas veces dejaba su carro para economizarse un poco la gasolina. Habían las camionetas que lo transportaban, las mismas camionetas viejas, podemos decir, porque en eso no puedo decir que eran nuevas, pues, pero por lo menos estas camionetas, por ejemplo, yo vivía en la zona 2 de Misco, en la Colonia Santa Mónica, y de ahí caminaba mi mamá para la parada y se iba al centro en la camioneta por 5 centavos. Y así se iba la gente de la 1 de julio hasta la terminal,
y de ahí tomaban otra camioneta si se quería para la zona 15. O sea, realmente existía cómo transportarse de una manera económica y que en ese tiempo no había la violencia que existe hoy. Entonces, vemos que el transporte es elemental, el transporte urbano es elemental para que el tráfico aquí en la capital y en los municipios pues disminuya. Si se invierte realmente en buen transporte, en transporte con seguridad. Yo hablo del transporte aquí en la capital, por lo menos el Transmetro, yo a mi parecer es un excelente transporte que pues ya se ha incrementado el uso de este y por eso se llena tanto, pero realmente es un transporte donde la gente va hasta cierto punto seguro porque hay paradas seguras, hay luces LED, hay policías de la policía municipal cuidando, hay carriles específicos para ellos, pero en los municipios, hablemos del municipio de Mixco, ahí sálvese quien pueda, porque ahí se toma la camioneta que en primer lugar valía un quetzal. Entró la pandemia, se volvió en 5 quetzales porque era lógico que no transportaban más de 10 o 15 personas en las unidades. Se fue la pandemia y ahora se quedó en 5 quetzales y ahorita con la casualidad de esta guerra que se está haciendo allá en Irán, se incrementó el petróleo y eso fue el pretexto y ahorita vale 8 quetzales. Se subsidió la gasolina y de todos modos el transporte sigue en 8 quetzales. Esa tarifa va a quedar de fijo porque no se logró hacer nada. El Consejo tiene autorizada la tarifa de 8 quetzales a pesar de que ya por lo menos hay un subsidio y el diésel está bajando. Y se va a terminar la guerra porque algún día se tiene que terminar y la gasolina va a bajar, pero el transporte urbano en Mixco y en las demás lugares donde autorizaron el incremento va a seguir. O sea, realmente es cómo se quiere solucionar el tráfico de esta manera si lo único que se hace es castigar al pueblo, ponerle un yugo al pueblo incrementándole el precio y con un transporte, por lo menos en Mixco, completamente deficiente. Unas unidades que ahí se han accidentado por no tener frenos, unas unidades donde los asaltan, donde la gente tiene que ver si compra un frijolito para que no le roben el iPhone, porque en eso gasta la gente. Y tienen derecho, pues, pero que se lo roben la verdad es lamentable. La gente de los taxis, hay mucho taxi pirata que se ganan la vida, pues si no tienen para inscribir, se ganan la vida trabajando honradamente, pero hay otros taxistas que andan haciendo sus fechorías. Pero necesita la gente subirse en esos taxis porque no se da abasto el poco transporte y como no hay interconexiones, se deben de usar estos taxis que vienen también a sostener en forma negativa la canasta básica porque se incrementa el pasaje. Antes un quetzal valían las camionetas. ¿Cuánto valen esos carritos? 10 quetzales a veces solo por llevarlos de un extremo al trébol. Y eso viene ya a incrementar realmente toda la canasta básica y viene a reducir el poco ingreso del guatemalteco. Nosotros vemos que la gente se gasta 30, 40 quetzales a veces de transporte, peligrando su vida y todo. Y son 30, 40 quetzales que no se tienen, que realmente vienen a reducir el gasto de la familia que se le da a la esposa. ¿Verdad? O sea, todo esto, si esta familia tiene 2 hijos que ya por lo menos van al colegio y esto que el otro, y se tiene que gastar en pasaje, igual, o sea, es una cosa insostenible porque no se ha pensado en un futuro. O sea, la gente no se ha puesto a pensar, los gobernantes no se han puesto a pensar que en un futuro todo esto se queda estancado. O sea, si nosotros pensáramos y decir, bueno, vamos a pensar en el futuro y comenzamos desde ya a ponerle una solución al transporte para que el tráfico baje, en 10 años vamos a tener una ciudad diferente, una ciudad ordenada, una ciudad con buen transporte, que funcione el famoso aerometro. O sea, todas ese tipo de situaciones se hubieran pensado hace 10 años. Ahorita lo están haciendo aquí, tal vez el otro año. Primeramente Dios, ya está funcionando este
ese aparato y tal vez eso ayuda un poco al tráfico. Porque yo me pongo a pensar que si en 10 años esto sigue igual, nuestros hijos van creciendo, los que son bebés o los que tienen 10, 12 años, en 10 años van a tener 22 y ya empiezan su vida laboral, su vida estudiantil y universitaria. Y la gente que tiene 2, 3 hijos que tienen ahorita 10 años, como les digo, ya hay que comprarles carro, y ya el parque vehicular va a ser insoportable. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y miremos el problema de las motos. Las motos por eso se ha incrementado de una manera, son como 6 millones de motos las que hay aquí. Entonces es increíble y la necesidad que tiene la gente de invertir en moto precisamente es porque le tienen miedo al transporte urbano por tanto asalto. Pero vemos también la contracara de esto, las motos, que cada día cuántos accidentes en moto hay. Porque hay muchos motoristas, yo me incluyo en ello porque yo también manejo moto, que manejan imprudentemente. O sea, que ahí anda la gente, nosotros en el carro también queremos cruzar y a veces van las motos muy juntas y ¡pum!, se chocan entre ellas o un tope que les dé y ya se fregó todo. Entonces, pero es la necesidad la que hace llevar a la gente a comprar las motos. Pero yo le hago un llamado a los alcaldes, principalmente al alcalde de aquí de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, al alcalde de Mixco, ¿no? Digamos, y así a muchos alcaldes que deberían de invertir sus recursos porque tienen presupuestos altos. El presupuesto de la Municipalidad de Mixco son 813 millones de quetzales. El presupuesto de la capital sobrepasa y realmente es lamentable que no se invierte en nada. Vimos en la Municipalidad de Mixco que los recursos se invierten en partidos de fútbol. O sea, realmente qué bonito el deporte, pero no es posible que se destinen 24 millones para un equipo de fútbol en un municipio que es pobre, un municipio que realmente necesita de un montón de cosas para salir adelante. Realmente es lamentable el transporte urbano, lo vuelvo a repetir, en Mixco es insoportable, es caótico. No se logran las perspectivas que la población necesita para poderse subir. Yo, por ejemplo, me siento en Wendy's de aquí de la Avenida de las Américas y ahí pasan los buses que van para Pinula y miro aquellos buses eléctricos bonitos, bien estructurados o el Transmetro y la gente pues se sube contenta y está satisfecha con ese tipo de transporte. Pero eso estamos hablando que solo es aquí en un pedazo, pues. Pero en Mixco, que es enormemente grande, no hay ese tipo de transporte. Eso es en la cuestión del transporte, de todo lo vial que estamos hablando en este tema y cómo pues, los polos de desarrollo no se han hecho en el interior de la República para que la gente no tenga necesidad de venir aquí a la capital, sino que invierta, que el gobierno invierta en estos polos de desarrollo en las diferentes comunidades, que ahí también se necesita inversión, que puedan haber desarrollo en las áreas rurales para que no se incremente aquí el tráfico. Porque es que eso es lamentable. Y eso del tráfico también, de la sobrepoblación en la capital y en los municipios, también viene a repercutir con el tema del agua. O sea, el tema del agua es algo lamentable. Que vemos ahorita que la escasez de agua, ahorita con este fenómeno del Niño, es increíble lo que se está haciendo de calor y esto viene a necesitar más agua, a necesitar más el recurso indispensable para vivir, que es el agua. Y miremos en Mixco. En Mixco prefieren hacer un préstamo de 121 millones de quetzales para comprar pipas en lugar de perforar pozos. Entonces, ¿qué hace esta gente? No se pone a pensar en la población mixqueña. Únicamente se ponen a pensar en la situación verdadera de ellos. Porque nadie, no es mentira decir, y todo el mundo sabe que el agua de Mixco es un negocio, que las pipas de agua son un negocio para la Municipalidad de Mixco porque ellos se autovenden el agua y con esto le tratan de tapar un hoyito y darle un poco de agua
en pipa a las diferentes colonias, pero realmente la solución ahí es perforar los pozos. Si no se perforan los pozos, nunca se va a solucionar el problema. Y así esto viene de generación en generación y no se logra satisfacer eso. El problema de todo esto es que nuestros hijos, nuestro patrimonio, nuestro principal patrimonio, cuando tenga una edad adulta, ¿qué van a hacer si no van a tener agua? Esto es de ponerse a pensar. Dice que gota a gota el agua se agota, dice. Si nosotros no ponemos una conciencia real en lo que es la producción de agua, en cierto tiempo, aquí unos 5 años, pienso yo, no digamos 5 años, la vamos a pasar muy mal. Y nuestros hijos y nuestros nietos se van a ver en este perjuicio. Se necesita de eficiencia, de alguien que realmente maneje el tema como tal prioritario y pensar que en un futuro no muy lejano se tiene que ir desde ahorita pensando en esto para que en un futuro no muy lejano ya se pueda contar con agua. Es injusto que la gente venga, abra su chorro y no le cae agua. Hay lugares donde 2 veces a la semana les cae 1 hora o 2 horas. ¿Qué se puede hacer con eso? Entonces, todo esto viene a incrementar únicamente la pobreza. Y la pobreza lo que hace, lamentablemente, es generar más delincuencia. La delincuencia en Guatemala está imparable. Y todo este tipo de situaciones vienen y conllevan a lo mismo. Es una cadena. El transporte urbano, el agua, la delincuencia, todo esto porque no se ha pensado en solucionar todos los problemas que el departamento de Guatemala, que estamos hablando del departamento de Guatemala y sus municipios, se debe de pensar, valga la redundancia, en ese tema para poder ir cambiando. No podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir siempre estando estancados y conformarnos. El Chapín es una persona trabajadora que sale a las 4 de la mañana si es necesario, 3 de la mañana por las horas que tiene que andar en el tráfico, pero somos gente de trabajo. Somos gente de trabajo, pero también el Chapín, conforme se ha perdido realmente la costumbre de antes, que eran más aguerridos. Yo siento que por la cuestión del celular, todos los patobos se volvieron más pasivos y están compenetrados en el tema del celular. Antes, 5 centavos le subían a la camioneta y quemaban las camionetas. Hoy en día al guatemalteco lo tienen sin agua y la gente no hace absolutamente nada y se conforma. Entonces, no estoy llamando a una incitación ni una rebelión, pero sí a manifestar nuestro derecho, que es por lo menos de tener agua, que es de tener buen transporte, y pensar que si se ha soportado un gobierno municipal un periodo y no se ha hecho nada, viene otro periodo y no se ha hecho nada, y viene otro periodo y no se ha hecho nada, yo creo que es tiempo de ponerse a pensar que no se va a hacer nada. Pues, en 3 periodos, 2 pozos, señores, es lamentable en Mixco la situación. En 3 periodos, las mismas camionetas, solo que con un precio más alto. En 3 periodos, señores, un paso a desnivel que se está empezando a hacer y que no va a funcionar. Porque un paso a desnivel es únicamente pasar de un extremo a otro. Lo que hay que buscar en el milagro que se está haciendo esto es precisamente buscarle otra entrada y salida al milagro, porque el milagro solo tiene una entrada y salida. Y hay rutas para poder sacar esto y ahí sí se disminuiría el tráfico, que es insoportable. La gente que ve en el milagro, ahorita que no se está escarbando todavía, sino que solo se están poniendo los pilotes de las bases. Imagínense cuando ya ese hoyo se esté haciendo, cuánto tráfico no se va a hacer ahí. Y eso va a repercutir no solo en el área de Mixco, en el área de Ciudad Quetzal, todo San Juan, Zacatepeques y todo lo que es para adentro. Y aquí en la capital también va a colapsar la Roosevelt y la San Juan. Entonces son cuestiones que se deben de hacer. Si se quiere hacer trabajos, hacerlo como en otros países, como Estados Unidos, que se trabaja en horas nocturnas, en la madrugada.
para no ocasionar ese tipo de problemas. Pero aquí en Guatemala es lamentable que la gente no sé qué mentalidad tendrán, pero no tienen mentalidad realmente, esa es la palabra. Y es lamentable todo este tipo de situaciones. Pero yo como les digo y les repito, hay que hacer una conciencia cívica y hay que ponerse a pensar en lo que funciona y en lo que no funciona. Pero aquí, lamentablemente, hay mucha gente que viene y que tiene un gran presupuesto en la municipalidad y en lugar de usarlo para el bien común del municipio, hablemos de Mixco, lo que hacen es que malbaratan las cuestiones. Hasta ahora yo veo netcenteros disfrazados como el alcalde criticando y haciendo burla de la problemática de Mixco. A mí me da tristeza que la gente se burle que porque un municipio o porque una colonia es muy olvidada y está muy escondida, pues prácticamente como decir no valen. Y esas colonias olvidadas es donde más gente vive, donde más gente produce también, donde más gente, todas las casitas, pequeñas o grandes, pagan UCI. Y el UCI no se salva a nadie. Y ese UCI no se invierte en absolutamente nada. Ahí hay un rumor ahorita que se está circulando que dicen que del UCI, no sé si será cierto o no, pero lleva bastante fuerza esto. Dicen que del UCI, de todo lo que la recaudación, se ha pasado por el director financiero. Las cuentas se trasladan para otra persona, que es un alcalde auxiliar, que por cierto anda de fuga, parece, porque no aparece por ningún lado, porque ya lo han citado en los tribunales y no aparece. Y este dinero fue depositado a la cuenta de él y ese dinero es trasladado a el pago de los salarios de los jugadores de fútbol, que son millonarios, millonaria la planilla. Entonces, por ahí anda circulando esa información donde mucha de la gente está preocupada porque se está canalizando toda la parte del UCI para el equipo de fútbol y no para las prioridades como es el agua, el transporte, la seguridad. Mixco es una de las poblaciones donde más delincuencia hay y no se le ha puesto atención a nada. ¿Por qué no se hace? Por ejemplo, lo que se estaba haciendo antes, que se llamaba, creo que era el plan Quetzal, o no sé cómo era la que se llamaba, pero hablar con los diferentes ministerios, por ejemplo, con el Ministerio de Gobernación o con el Ministerio de la Defensa, para crear en las diferentes zonas rojas, hablemos de Mixco, para que se ponga un destacamento militar. Eso se hacía antes y se quitó. ¿Pero por qué? Porque el alcalde es egocentrista, piensa que él puede arreglar todo y él se pelea con medio mundo y no hace por acercarse a las diferentes instituciones para pedir una ayuda. Es que si yo no puedo hacer algo, pido una ayuda. Hay que acercarse con el ministro de la Defensa y poner destacamentos militares para poder combatir la delincuencia. Pero como la gente se despreocupa y lo único que hace es despilfarrar en diferentes tipos de ferias, en diferentes tipos de vicios, en estar regalando licor. Y regalan licor porque es una cortina de humo. Es una cortina de humo que se hace para que la gente no mire los problemas reales que estamos afrontando. Pero yo hoy vengo a hacerle conciencia realmente a la persona. Vengo a hacerle conciencia a toda esa gente, tanto de la capital como los municipios de la capital, que somos un departamento grande y fuerte donde se concentra la mayor parte de empresas de Guatemala, donde se concentra la mayor recaudación fiscal de aquí de Guatemala, donde vive una gran población de todo el territorio nacional. O sea, quiero hacer estos números, llegarlos, para que ustedes sepan que el departamento de Guatemala es tal vez el departamento más importante que tiene toda la República y debemos de buscarle una solución. Yo le hablo a los señores alcaldes de la capital, los señores alcaldes, el señor alcalde de Mixco y los demás alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Guatemala para que hagan conciencia
y se pongan a trabajar realmente en el beneficio de su municipio. Arreglen el transporte, arreglen el sistema de agua, se enfoquen en los temas de inversión al tráfico y al gobierno central que haga funcionar polos de desarrollo en los diferentes departamentos para que la gente del interior de la República no tenga que venir a la capital a buscar satisfacer sus necesidades de empleos, que se produzca en los departamentos, porque hay potencial en los departamentos, como vuelvo a repetir, como está el potencial en Retaluleu, en Suchitepeques y en Quetzaltenango, que se está viendo realmente que los polos de desarrollo están funcionando ahí. Así que yo con esto me despido, hablando con Chofo de todo un poco, de las necesidades y los problemas que aquejan el municipio de Guatemala. Así que muchas gracias por su atención, que Dios me los bendiga siempre y aquí estamos siempre adelante hablando con Chofo. Hablando con Chofo.